Kodesh para que hable lo que quiero decirles hoy. Quiero decirles que a nivel personal fue muy difícil para mí hoy hacer esto. Primero porque venía como de una confrontación con él y el miércoles que habló así, esas flechas que nos mandó así como al corazón y nos reclamaba la sangre, y yo decía, ay padre, qué pena. Y de valiente me paré y dije, sí, lo voy a hacer. Y el enemigo, que es tan astuto, ayer hizo de todo para que yo dijera, no lo voy a hacer. Y esta mañana fue muy especial la oración, y los queremos invitar a la oración de los sábados. Es de verdad muy especial. Y las hermanas me dijeron, sí, ¿y cuándo te toca a ti? Yo les dije, en estos días. Y dije, Caliche me va a matar. No le diga que no voy a hacer. Pero no tuvo necesidad. El Rúa llegó a mi casa y me puso un punto sobre las IES. Y dije, bueno, Señor, yo hago caso. Entonces, aquí le damos lugar a él. Bueno, la enseñanza de hoy es titulada, ¿y el Rúa para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Ok? Es un signo de interrogación, de pregunta. Entonces vamos a empezar leyendo en Jeremías 32, del 37 al 44. Jeremías 32, del 37 al 44. Nos ponemos de pie y leemos. Dice, miren, yo los reuniré de todos los países a los cuales los he desterrado, en mi furor y en mi ira, y con gran indignación, y los haré volver a este lugar, y los dejaré habitar seguros. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Elohim. Les daré un solo corazón y una sola naturaleza, para que me respeten perpetuamente, y les irá bien a ellos y a sus hijos después de ellos. Y haré con ellos una alianza olam, de que no me apartaré de ellos, y los trataré con bondad, y pondré en el corazón de ellos respeto hacia mí, para que no se aparten de mí. Me deleitaré en tratarlos bondadosamente, y los plantaré en esta tierra fielmente, con todo mi corazón y con todo mi ser. Porque así ha dicho Yahweh, así como traje sobre este pueblo todo este terrible desastre, así voy a traer sobre ellos todo el bien que les he prometido. Y se volverán a mí a comprar campos en esta tierra, de la cual ustedes dicen, está desolada, sin hombres, sin animales, está entregada en manos de casditas. Se comprarán campos por dinero, y se harán escrituras selladas y con testigos en tierra de Benjamín y en los alrededores de Jerusalén, y en las ciudades de Yahudá, en las ciudades de la región montañosa, y en las ciudades de la Cefelea, y en las ciudades del Negev, porque yo les restauraré su suerte, declara Yahweh. Que así sea. Yo les quiero hacer una pregunta, y no necesito que levanten la mano, pero quiero que ustedes se pregunten, ¿ustedes recuerdan esta promesa? ¿Sí la recuerdan? ¿Hace cuánto el tiempo el Señor nos la entregó? Perdón, no voy a decir Señor, el Adón. Nuestro Abba Padre nos entregó esta promesa. Hace por ahí unos 4 años. Recuerdan que, y les voy a decir por qué me acuerdo de la promesa. Porque fue este Pechita quien la mandó a imprimir unos papelitos, a cortarlos y a dejarles en todas las sillas. Que después, años después, yo dije, uy, ¿yo por qué hice eso? Sabía que no era yo, era él. Pero la pregunta es, ¿ustedes recuerdan esa promesa? Y recuerdan que cuando Él nos dio esa promesa, creamos entre todos la famosa cooperativa, de la cual el Padre nos lo dijo. No fue instrucción de hombres, fue instrucción de nuestro Abba. Cada uno pondrá 1 millón de pesos, pero el Padre pondrá el resto. Y me acuerdo de un número que lo vimos en una visión grandísima, que era ¿de cuánto? 8.000 millones de pesos. ¿Ustedes recuerdan esa promesa? Pues les quiero contar algo. Yo había olvidado esa promesa. Les voy a ser muy sincero, yo había olvidado esa promesa. Nunca he olvidado la cuota de la cooperativa, porque obviamente la que la maneja es mi mamá. Imposible olvidarla, ¿cierto?
Pero les quiero decir que yo había olvidado esa promesa. Y la pregunta es, ¿cuántos de ustedes la olvidaron? O aún otra pregunta un poco más profunda es, ¿cuántos de ustedes o de nosotros obedecimos a esa promesa? ¿Cuántos de nosotros hasta el día de hoy podemos decir, yo le creí a esa promesa que un día nuestro Abba Yahweh nos dio y aquí estoy sembrando? Le pregunté ayer a mi mamá, nunca lo había hecho. Ella les puede dar testificación de esto. Ayer le pregunté a mi mamá, hola mami, ¿hace cuánto fue que se fundó la cooperativa? ¿Hace cuánto fue? Y ella me dio el dato porque la verdad no lo recordaba. Recordé cuando él empezó. Esta semana a las 4 de la mañana me levantó muy juiciosa. Les voy a confesar, yo no soy de las que se levanta a las 4 de la mañana. Mi tefila no es así. Pero esta mañana, y me lo hizo, y me puso a escribir. Y yo decía, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? Y escriba, y escriba. Y yo, bueno, vamos a hacer caso. Vamos a decirle, bueno, Adón, voy a hacer caso. Pero les quiero solamente hacer esa pregunta, ¿listo? Vamos a escuchar otra promesa que él nos dio. Génesis 41, 25, 27. ¿Dónde está mi lector estrella? ¿Qué se me hizo? ¿Dónde está? Esteban, Génesis 41, 25, 27. Está muy lejos. Está muy lejos. No se queda en el audio. Sí, por favor. Joseph dijo a Faraón, los sueños de Faraón son los mismos. Lot le ha dicho a Faraón lo que él está por hacer. Las 7 buenas vacas son 7 años, y las 7 buenas espigas de grano son 7 años. Los sueños son los mismos. Asimismo, las 7 vacas flacas, y que lucían miserables, que salieron después de los 7 años, y también las 7 espigas vacías abatidas por el viento del este, habrá 7 años de hambruna. Listo. Y continuemos esa promesa en el 34 al 36. Del mismo 37. Sí, Génesis 41, 34, 36. ¿34? Sí, del 34 al 36. Faraón debe hacer esto y debe nombrar supervisores sobre la tierra para que reciban impuesto del 20% sobre los productos de la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia. Ellos deben reunir todos los alimentos producidos en estos buenos años que vienen y apartar grano bajo la supervisión del faraón para ser usado como alimento en las ciudades, y ellos deben almacenarlo. Esta será la provisión de alimento para los 7 años de hambruna que vendrán sobre la tierra de Egipto, para que la tierra no perezca como resultado de la hambruna. Gracias. Perdón, mi madre. Ay, me perdonan con las palabras. Bueno, ¿quién recuerda esta promesa? Les voy a hacer un recorderis porque nuevamente yo tampoco la recordaba. Fue el Rúa quien me la hizo recordar. Cuando hablábamos de ponga gobernadores, me acuerdo una vez que Yahweh dijo que el siervo Antonio iba a ser gobernador de esta tierra. Y me acuerdo que él nos dijo, vamos a hacer una provisión, vamos a hacer todos, él a todos nos mandó a comprar tierra, a todos nos mandó a que aprendiéramos a sembrar, nos enseñó. De hecho, en estos días cuando llegó una profecía que a mí me alarmó demasiado, más porque venía leyendo Jeremías y esto me tenía con el corazón en la mano, nuevamente nos reunimos con el siervo y él volvió y nos dijo, es que la gente pierde la memoria, olvida. Pero hoy les quiero hacer esta pregunta. ¿Quién de ustedes, no tienen que levantar la mano, solamente quiero que se lo pregunten en su corazón, quién de ustedes hasta el día de hoy ha hecho algo para esta promesa? Porque tiempos de bendición hay en este momento, pero van a llegar tiempos, tal como está esa promesa, tiempos de hambre, tiempos de mucha dificultad. ¿Cuántos ya compramos un pedacito de tierra o al menos ya aprendimos a sembrar? Yo la verdad no sé ni siquiera cómo se siembra el tomate, no sé nada de eso. ¿Quién aprendió a manejar pollos a los huevos? Pati, qué bendición. ¿Quién aprendió a hacer provisión? Miren lo que la palabra decía, el 20%. Aquí en esta Reina Valera del 95 dice una quinta parte, que es como casi lo mismo. Pero la pregunta es, si hoy llegara la crisis económica a este país, y sabemos que Abba Yahweh nos guarda y nos cuida, pero ¿ustedes creen que Él nos va a cuidar
cuando hemos sido desobedientes? Cuando Él mismo nos ha dicho, oigan, vienen tiempos de crisis, prepárense, ahorren, provisionen. Y la pregunta es, ¿Él lo hará? Cuando leía estas promesas, yo le preguntaba a Papito Yahweh, y le hice más que la pregunta ¿por qué olvidábamos? Le pregunté es, Papito, ¿por qué no hacemos caso? Dime por qué no hacemos caso. O sea, ¿es que no creemos? ¿Hay incredulidad en nosotros? Entonces Él me llevó a una tercera promesa. Esta tercera promesa es personal. Me la regaló cuando yo tenía 10 años. ¿Quién tiene aquí 10 años? ¿Ninguno? ¿9? ¿8? ¿Tú? ¿Sí? Ah, bueno, más o menos. ¿Cómo van a ser? ¿11 años? ¿Tú? ¿11? Ah, bueno. Ustedes como Esteban, más o menos. No, como Ángela no estaba yo tan grande, estaba más chiquitica. Como Esteban. Yo estaba como Esteban. Pero tiene 11. Sí, yo sé, pero es que ellos son los hijos de los altísimos. Como Esteban. Yo estaba como Esteban. Y les quiero compartir esta promesa, que fue una promesa de Yahweh. Resulta que yo añoraba algo. Como niña de 10 años, les voy a contar qué fue. Les voy a contar qué fue porque era algo de la inocencia de una niña de 10 años. Resulta que había llegado, estaban en mi época, un grupo salsero de esa música salsera. Y sí, yo ya era una hija de Yahweh, pero pues escuchábamos esa música. El caso es que ellos venían a Colombia y venían a Armenia y yo los quería ir a ver. Y claro, yo llegué feliz, así como hoy están en su furor los youtubers y todas esas cosas. En esa época era el grupito de salsa, ya ni me acuerdo cómo se llama. El caso es salserín, tan bello. Bueno, resulta, no me parecen nada bellos hoy en día, pero en esa época. Resulta que llegué yo a mi casa y le dije a mi papá, papi, y me dijo dos cosas que me dejó sentada. Me dijo, lo primero, yo no tengo plata para pagarle la entrada porque era en el Coliseo del Café, era solo para adolescentes, no era un concierto de mundo, sino era solo adolescentes. No tengo para pagarle esa entrada. Y segundo, si yo tuviera esa plata, no la voy a dejar ir sola. ¿Cómo se le ocurre que yo? Y yo subí llorando a mi cuarto. Yo lloré como una niña mimada, como siempre, cosa tan horrible. Y resulta que lo único que hice fue empezar a hablar con mi papito Yahweh. Y le dije, yo sé que tú me vas a regañar y que me vas a decir lo mismo que mi papá José, que no me dejas ir, que no sé qué, pero igual, yo necesito que tú me lo digas. Y cogí y abrí la Biblia, promesa. San Marcos 11, 23, 26. Y dice, en verdad te digo, Sioni, que cualquiera que le diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que se va a cumplir lo que dice, así le sucederá. Por eso te digo que todo lo que me pidas en oración, creyéndolo y que lo vas a recibir, lo obtendrás. Pero Siomi, cuando te pongas en pie para orar, si tienes algo contra alguien, perdónalo, para que tu Padre que está en los Shamaí también te perdone tus ofensas. Porque si tú no perdonas, tampoco tu Padre que está en los Shamaí perdonará tus ofensas. ¿Qué tal les parece esa respuesta? Para una niña de 10 años. Yo leí eso y yo dije, esto significa que sí me vas a dejar ir. Ay, a mí el corazón se me iba a salir, muchachos, con eso, iglesia. A mí se me iba a salir. De ahí les quiero mostrar este libro. Yo no he podido cambiarlo. Este libro es el que tengo desde esa época. Yo amo este libro. Permítanme, les muestro. Si ustedes pueden apreciar aquí, esta es la letra de una niña de 10 años. Puse la fecha, 2 de junio del año 1996, porque le creí a esa promesa. Adivinen no. Les cuento qué pasó. Que nos regalaron las boletas para entrar a la reunión y me fui con todos mis hermanos. O sea, no hubo excusa para que mi papá dijera no la dejó ir. En el colegio me regalaron boletas para ir con todos mis hermanos y llegué. Y los tuve así tan cerquita y les quiero compartir que yo los miraba así y decía, ole, pero es que son tan humanos como yo. Ese día se me acabó la traga por el grupito este. Pero ¿por qué les quiero contar esto? Porque eso es una promesa. Eso es una promesa y la pregunta es, si una niña de 10 años,
puede creer en cosas tan, perdónenme la expresión, para los adultos que hoy somos adultos, y se pueden hacer realidad? ¿Por qué no tenemos la capacidad de creer que las otras cosas que son mucho más valiosas lo pueden hacer también? ¿O es que creemos que nuestro papito Yahweh es así de pequeño, que solo puede conseguir boletas para entrar a una reunión de salserín? ¿Cierto que no? Bueno, voy a hacer un paréntesis ahí y les voy a explicar algo que papito Yahweh me enseñaba de por qué nuestras promesas hoy no se hacen realidad. ¿Por qué para los niños es tan fácil prometer y que se haga así? Pero para nosotros los adultos es más difícil. Entonces hoy les quiero enseñar, y se lo quiero hacer porque papito Yahweh me pidió que lo hiciera. Vuelvo y les digo, estuve muy confrontada porque no sabía cómo hacerlo, cómo enseñarles. Porque para mis adolescentes, para mí es fácil, ellos son menores que yo soy la autoridad. Pero para ustedes que son inclusive personas mucho más sabios, con un don de ciencia mucho más grande, para mí era difícil, pero él definitivamente me dijo, soy yo quien va a enseñar, tú solamente te vas a disponer. Entonces vamos a aprender algo importante. Cuando le hice la pregunta a papá Yahweh, ¿por qué no se cumplen nuestros sueños o por qué no obedecemos si él nos ha dado instrucciones tan claras? Él me decía, el ser humano está compuesto por tres, ¿cómo lo digo? Tres formas, tenemos tres compuestos, tres elementos, muy amable, Will. El primer elemento es el cuerpo, ¿cierto? Mis adolescentes saben esto, ¿cierto? El cuerpo. En el cuerpo, pero déjenme adelante, ya va. El cuerpo, ¿qué es el cuerpo? Es esta parte física que yo puedo ver, ¿cierto? Eso hace que la fisiología, la morfología, la anatomía de nosotros, ¿cierto? Esa es la parte, la primer componente de nuestro ser humano. Así como, por ejemplo, yo digo Ángela, que tiene 11 años, pero es una muchacha de 18. Su fisonomía es así, ¿cierto? Eso, ahora la pregunta es, ¿qué alimenta el cuerpo? La comida, ¿cierto? El ejercicio, eso alimenta la parte del cuerpo, es físico. La parte sexual, eso es un tema físico, también alimenta el cuerpo, ¿verdad? Y no es ni malo ni bueno, todo está delante, y todo fue creado por Yahweh, en la medida en que se haga la voluntad de Él, ¿cierto? Ahora pasaremos al segundo componente. El segundo componente es el alma. ¿Qué hay en el alma? En el alma están las emociones, los sentimientos, muy bien, ¿qué más? La voluntad, la mente. Resulta que en el alma se albergan todos los sentimientos. Ahora la pregunta es, ¿cómo se alimenta el alma? El alma se alimenta precisamente con eso, con sentimientos, con emoción. El sentir, por ejemplo, tirémonos de la montaña rusa, esa adrenalina, eso es una emoción. Todo eso alimenta nuestra alma, ¿cierto? Toda esa parte, eso alimenta el alma. Los programas de televisión que generan mil cantidades de emociones en nuestro ser. Los sentimientos hacia nuestra familia, un abrazo, todas esas partes, eso alimenta el alma, ¿verdad? Y luego va el último, el espíritu, el Ruach. ¿Y en el Ruach qué hay? El Ruach es ¿qué? Es la conciencia, es esa intuición. El Ruach que hay en nosotros es eso que nosotros hemos llamado caprichosamente el sexto sentido, ¿sí? Eso es el Ruach. Y resulta que papito Yahweh, cuando me enseñaba esto, me decía, esto es una generalidad, pero no es la particularidad. Generalmente, en los hombres, aquí hablando ya del sexo masculino, los hombres anteponen, en primer lugar, el cuerpo. Por eso para ellos es tan dominante la parte fisiológica. Por eso su debilidad más fuerte es la parte sexual. Por eso es que les cuesta tanto trabajar, porque casi siempre en el primer lugar ponen el cuerpo, en el segundo el alma y en el tercero el Ruach. Las mujeres, sexo femenino, anteponemos en el primer lugar el alma. Por eso es que somos tan emocionales, tan sentimentales. Por eso es que aquí suena una canción y somos las primeras que estamos llorando, porque casi siempre tenemos esto en el primer lugar. En el segundo lugar tenemos el cuerpo, porque pues conozco mi pecado delante de papito Yahweh, soy muy vanidosa y trabajo mucho en ese tema con él. Y el último, el Ruach. Esa es la generalidad, no significa que sea nuestra particularidad. Pero ¿cuál es el orden de papá Yahweh? El Ruach en primer lugar,
el alma y en tercer lugar el cuerpo. Entonces, cuando hablábamos esto, él me decía, por eso es que el pueblo está cansado, Xiomara, porque luchan en un tema en que no se puede conectar. ¿Cómo hacemos para conectar la parte física con el Rúa? Si es que son dos componentes totalmente diferentes. Vamos a leer 1 Corintios 6:17. Y dice, ¿quién me lo lee? ¿Cómo te trompé? 1 Corintios 6:17. Pero la persona que está unida al Adón es uno solo Ruach con él. Un solo Ruach con él. El que se une al Adón se hace un solo Ruach con él. Por eso la pregunta o la respuesta a mi pregunta, cuando él empezó a decirme estas promesas, ¿por qué no se cumplen? Él me hablaba mucho de eso y me decía, Xiomi, en los frutos tú conoces quién tiene en el primer lugar al Rúa, quién tiene en el primer lugar el cuerpo y quién tiene en el primer lugar el alma. Esto es así de sencillo, porque el que se une con el Adón se hace uno solo con él, y todas las demás cosas dejan de omitirse. Esta mañana en la oración hubo algo que me ministró grandísimo, y es que en esta casa hemos luchado con dos pecados muy grandes, muy grandes. El primero es la culpa, porque no sé si a ustedes les pasa, hablábamos de mi mamá, que cuando estamos afuera y nos preguntan, ¿y en dónde te congregas? En Emanuel. Ay, es que todavía existe. Y la respuesta es sí, claro. Y es uno como un tema a veces, como una culpa, y es uno como que, venga, no. Eso es algo que hay que cortar. Y por eso cuando hoy el Ruach HaKodesh ponía a Carlitos a hacer guerra espiritual, yo entendía qué era lo que él estaba haciendo. Y la segunda es el temor. Es el segundo pecado más grande que hemos tenido en esta casa, que nos da temor. Nos da temor avivar ese Ruach HaKodesh para que se vuelva uno con nosotros, para que gobierne Él, para que los frutos se vean verdaderamente. Miren, algo que yo he podido ver y mi corazón, de verdad, es sorprendente entenderlo, es ¿por qué si hay dones tan lindos en esta casa, por qué se ven tan pocos? El don de ciencia de Willy es maravilloso y lo aviva de una manera impresionante. ¿Y los otros dones dónde quedaron? O sea, mi pregunta siempre ha sido ¿qué pasó con la casa que éramos antes? Es que hemos madurado, y es que el madurar nos hace quitar esto, el madurar nos hace renunciar a esto. ¿Por qué hoy no se cumplen nuestras promesas? Y por eso la pregunta era, venga, iglesia, o Kehila, ¿el Ruach para cuándo? Porque es que en la carne tengo que trabajar. Qué pena, padre, es que tengo que alimentar a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa. Tengo que trabajar. Y esa es la parte fisiológica, la parte del cuerpo. O está la parte del alma, esa parte emocional, esa parte de los sentimientos que a veces gobiernan más. Es que a mí no me parece, es que yo no estoy de acuerdo. Ay, vaya, hágalo usted. Y nos hemos vuelto una casa en la que nos gusta estar en la mitad. Esta mañana, y créanme que a mí me confrontaba mucho, que allá estén adelante los líderes, Willy, Carlitos, la sierva Olga, ahí adelante, y todos estemos aquí en la mitad, como que no nos veamos. ¿Y el Ruach para cuándo, iglesia? ¿Para cuándo? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? ¿A que lleguen los 7 años de vacas flacas? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Esta mañana cuando hablábamos en la oración, leíamos la historia de Job y pensábamos ¿y qué pasaría si hoy Padre te dice, te voy a quitar uno de tus hijos? O no, te los voy a quitar todos. ¿Qué pasaría ahí? Ahí sí ya vivo el Ruach HaKodesh en mí. Ahí sí le doy libertad a los dones. Porque es que créanme que nuestra pasividad tiene justificación. Tenemos en primer lugar otro componente. Y no estoy diciendo que sea malo. El cuerpo hay que cuidarlo.
El ejercicio es necesario, hay que comer, hay que dormir, los sentimientos son necesarios. La palabra dice que por eso el hombre no quedó solo, había que hacerle ayuda idónea. O sea, no estoy diciendo que esos otros componentes no sean importantes, pero la pregunta es, ¿y el Rúa para cuándo? ¿Cuándo le vamos a dar ese primer lugar a Él? Porque créanme que cuando le demos el primer lugar, nuestras vidas van a ser diferentes. Porque es que nos acostumbramos a vivir en lo ordinario. Venga, perdónenme, les pregunto, ¿quién los hechizó? ¿Quién nos hechizó o nos embrujó? Que no nos hace vivir una vida extraordinaria. Nosotros merecemos una vida extraordinaria. Nos volvimos un pueblo del común, del común. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser un pueblo que haga cosas extraordinarias. Que así como los apóstoles, que si la sombra de nosotros pasa, se sanan enfermos. El Padre me mostraba de las 3 promesas que acabamos de leer. Obviamente esas son promesas para esta casa, pero también fueron promesas en su momento para ellos. Y me decía, ¿por qué José alcanzó lo que alcanzó? Vamos a leer Génesis 41:38. Faraón dijo a sus oficiales: ¿podemos encontrar algún otro como él? El Ruach de Elohim vive en él. Miren qué confrontación tan grande. El faraón les dijo a sus siervos, ¿y es que acaso vamos a encontrar un hombre con el Ruach de Elohim como el que tiene este hombre? No, él era el llamado a ser el ¿qué? El gobernante, el segundo después del faraón. ¿Cuánto pueden decir de nosotros? O sea que en José había un hombre lleno del Ruach HaKodesh. Jeremías 1:5. Este lo voy a leer yo, permítanme. Dice: antes que yo te creara en el vientre te elegí. Antes de que nacieras te consagré. Te nombré profeta concerniente a las naciones. Este era Jeremías. Y miren lo que Abba Yahweh estaba diciendo de él. ¿Cuántas veces Yahweh ha dicho esto de ti? Oye mujer, oye varón, antes de que estuvieras en el vientre de tu mamá, yo te escogí. Y sigamos diciendo, porque Jeremías tenía una promesa increíble. Jeremías 1:18-19, y dice: porque yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Yahweh, para librarte. Aleluya. Y eso somos nosotros. Nosotros somos ciudad fortificada. Nosotros somos columna de hierro. Nosotros somos muro de bronce. Pueblo, y tenemos que creérnoslo. O sea, esto tiene que volvérsenos vida. Esto no puede seguir siendo solo palabras. Tiene que volverse vida. Y la única manera de que esto se vuelva vida es colocando el Ruach en el primer lugar. Porque no podemos seguir. Él no puede seguirnos preguntando, ¿y para cuándo? Él no puede. Marcos 1:21-22. Entraron en Cafarnaúm y en Chabad. Yahshua entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Se asombraron de la manera que enseñaba, porque él no los instruía como los maestros de la Torá, sino como uno que tiene autoridad de sí mismo. ¿Qué tiene que? Autoridad de sí mismo. De sí mismo.
Cuando leía este pedacito, todos se asombraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y le